Un saludo a toda la familia Bautista del Sur de Puerto Rico. Estamos contentos de poder tener nuestro 7º episodio de nuestro podcast 100 por 35. Y en esta oportunidad tenemos la bendición de poder compartir con el pastor Gilberto Santiago. Gilberto, bienvenido y gracias por sacar este tiempo para poder dialogar sobre un tema tan importante del cual estaremos hablando en la tarde de hoy. Gracias, Luis. Gracias por la invitación y es un auténtico privilegio estar con ustedes. Qué bueno. Quiero que hablemos hoy sobre lo que es la importancia de evaluar las motivaciones del corazón en el ministerio pastoral. A veces pensamos que con hacer cosas es suficiente y hacemos un plan y no es que no se haga esas cosas, son necesarias de hacer, pero poder evaluar por qué hago lo que hago en el ministerio. No solamente uno de los peligros del ministerio es estar haciendo cosas para Dios sin Dios, y eso es una de las cosas que continuamente debemos estar evaluando en nuestros corazones. Esto que yo lo estoy haciendo para Dios, con Dios y por Dios, no solamente para Dios. Alguien dijo en una vez, no recuerdo quién fue, es muy fácil trabajar en la viña del Señor y olvidarnos del Señor de la viña. Hacer muchas cosas para el Señor y olvidarnos de por qué la estamos haciendo. Así que quiero que podamos hablar sobre las motivaciones del corazón en el ministerio pastoral. Excelente, Luis. Excelente. Pues sí, tú tienes mucha razón y creo que tanto tú como yo y los pastores que nos puedan estar escuchando, es una realidad, es una lucha, ¿no? En poder identificar cuáles son nuestras motivaciones, porque a veces somos nosotros los que echamos a perder la obra de Dios, ¿verdad? Nuestra manera de hacer la obra, pues, puede estar echando a perder esa obra que Dios mismo ha puesto en nosotros. Así que revisar nuestras motivaciones sería un excelente ejercicio. Excelente. Gilberto, antes de entrar en tema de lleno, quisiera que conocieran un poquito de ti. Gilberto está ahora mismo en Aguadilla, está comenzando una plantación de iglesia en esta área de Aguadilla, Aguada, más establecido en Aguada. Mencionaste hace poco un grupo también en el área de Hormiguero, donde están compartiendo con ellos y evangelizando. Háblanos un poquito de cómo Dios te trajo aquí a la isla. Para los que no lo sabían, bueno, al escucharlo hablar, ya saben que nuestro hermano Gilberto es de Cuba y lleva ya unos meses acá en Puerto Rico. Ahora hablas un poquito de cómo Dios te trajo hasta acá. Sí, Luis, soy cubano, yo sé que eso se delata rápido, pero te digo que soy también bisnieto de boricua, ¿eh? Mi padre, pues, nos contó de muy pequeño que su abuelo nació en Arecibo, es la única información que tenemos, que nació en Arecibo, creo que de niño emigró a Cuba y ahí pues hizo familia, y también tengo entendido de que el hombre no se portó bien, abandonó la familia y por eso tenemos poca información de él, pero me corre sangre boricua por las venas. Y nada, que iba a imaginarme yo de que el Señor me iba a traer a la isla del encanto para seguir cumpliendo su misión de hacer discípulos. Así que el Señor pues ha puesto un amor hermoso en mí por la isla, y bueno, a finales del mes de marzo ya nos establecimos acá en Aguadilla con mi familia y comenzamos a trabajar con un grupo, con 2 familias que también pues tuvimos el privilegio de discipular desde Dallas, Texas. Y pues ahora estamos comenzando en la colindancia entre Aguada y Aguadilla, y también tenemos un grupo en Hormigueros. Nuestra visión es plantar iglesias sanas en toda la zona oeste de la isla y estamos esperando en el Señor, ¿verdad? Que así sea. Amén. Qué bueno. Seguiremos orando por eso y que Dios te continúe dando gracia. Entrando ya en tema de materia, quiero que comencemos con la pregunta: ¿por qué la importancia? ¿Por qué la importancia de evaluar las motivaciones de nuestro corazón y los deseos como pastor? ¿Por qué es importante esto? Ok, Luis, vamos a ver. La palabra de Dios deja muy claro que lo normal en estar engañado, ¿no? El texto más conocido es el de Jeremías. Engañoso es el corazón
más que todas las cosas y perverso. Esto, por supuesto, incluye el corazón pastoral. No, nuestro corazón como hombres llamados al ministerio no está inmune al mismo engaño que cualquier otro corazón. Vamos a ponerlo de esta manera, Luis. Piensa en lo que tú crees, en lo que tú consideras que es más engañoso y perverso en el mundo. No tienes que decirlo, solo pensarlo. Si ya lo tienes en tu mente, hay personas que piensan en Satanás, pues bien, mira, dice la Escritura que tu corazón es más engañoso y perverso que eso que tienes en la mente. ¿Qué te parece? Exactamente. Entonces, estar autoengañado no es la excepción, sino la norma, la regla. ¿Ok? Y la Biblia también deja igualmente claro que puedes honrar a Dios con tus labios, pero tener el corazón lejos de Él, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dijo el profeta, y Jesús lo vuelve a citar, creo que en Mateo. Pero el texto que más nos sacude está en el centro del Sermón del Monte, donde Jesús nos ordena, yo creo que nos ordena a que consideremos las motivaciones. En Mateo 6, creo que vale la pena, que es el texto que tengo abierto acá, creo que vale la pena que nos demos un salto allí y verlo. Voy a ser breve, Luis, no te preocupes, pero si nos llegamos a ese texto, creo que ese texto responde la pregunta mejor que nada. ¿Okay? Si vamos a Mateo 6, mira, vamos a simple vista, pareciera que el tema principal de toda esa porción primera del capítulo 6, por ejemplo, del verso 2 al verso 4, es Jesús y las limosnas, ¿no? Y luego, si sigues, ves a Jesús y la oración, que es una porción más grande, en donde se encuentra el Padre Nuestro, y luego Jesús y el ayuno. Y uno puede pensar... Siendo cosas legítimas. Sí, exactamente, que el tema principal de estos 3 párrafos, ¿verdad? Es, bueno, Jesús está enseñando sobre la ofrenda, sobre la oración y sobre el ayuno, pero no es así, eso no es cierto. El tema principal de esos 3 párrafos está definido en el primer versículo. Fíjate cómo empieza, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. O sea, y es más, ves una estructura ahí muy interesante en todo el texto que habla primero de acciones. La primera acción lo ves en el versículo 4, cuando pues des limosna. Se repite una acción en el versículo 5, cuando ores. Y la tercera acción, cuando ayunes. Luego hay una ilustración. Dice, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta. O sea, está ilustrando lo que no debes hacer en esa acción. No debes pavonearte, no debes alardear cuando estés dando ofrenda. Lo mismo pasa en la oración. Cuando ores, dice, no lo hagas en las calles, en público, para que la gente te escuche. Y luego con el ayuno pasa lo mismo. No pongas cara triste, cara de que mira, te vieron ayunando, ¿no? Y luego, por supuesto, habla de una motivación. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Fíjate, es lo mismo. Por eso es un patrón para tener en cuenta. Dice que lo hacen para ser vistos de los hombres. O sea, dan limosna a los hombres. Esa es su motivación. Luego la oración, lo mismo, para ser visto de los hombres. Y el ayuno para ser visto por los hombres. Por eso la solución que da Jesús es hazlo en secreto y no serás tentado con motivaciones incorrectas. Que tu derecha no sepa tu izquierda, lo que hace tu izquierda, y ciérrate en tu aposento y ora y no anuncies el ayuno. ¿Ok? ¿Por qué? Como tú decías ahorita, porque puedes hacer estas cosas que son legítimas, correctas, piadosas, con una motivación pecaminosa. Doy dinero para que vean que soy generoso, oro y ayuno para que otros vean que soy una persona espiritual y que amo a Dios. Entonces, es preocupante, muy preocupante, que a través de este pasaje logramos descubrir que un pastor puede estar haciendo cosas espirituales sin ser realmente un hombre espiritual, porque no importa lo piadoso que hagas si lo haces con la motivación incorrecta. Sin salir de ese sermón del monte, un texto que nos sacude, es en el capítulo 7, donde no todo el que me dice, dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos. Y no se trata de gente que se queda en casa viendo Netflix el domingo. Esto puede fácilmente apuntar a pastores y a líderes que el domingo es el día más activo, Y ¿no? profesan a Cristo como Señor, son profesantes, por lo menos profesantes. Exactamente. No necesariamente poseedores de la fe, pero sí son profesantes de la fe. Entonces, gente que está haciendo cosas en el nombre del Señor, Luisito, que está haciendo cosas en el nombre del Señor. En tu nombre estamos predicando, en tu nombre estamos aconsejando, en tu nombre estamos discipulando, porque le puedes agregar la lista a lo que quieras, ¿verdad? Después de echar fuera demonios, profetizar, hacer milagros, pero donde hay que prestar atención, y es una palabra que a mí me da mucho miedo, es muchos, dice muchos, no son pocos los que se llevarán esa sorpresa. En tu nombre hicimos muchas cosas, ¿no? Pero ¿por qué lo hicieron? Es la pregunta. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo estaban haciendo? ¿Qué estaban buscando con eso? ¿Cuál era su deseo? Ser popular, buscar aprobación, estatus, gloria personal, dinero. Y Jesús luego lo dice, ustedes estaban haciendo su voluntad, no estaban haciendo la voluntad de mi Padre, y eso a los ojos del Señor es una acción impía. Mira, Nico pone un ejemplo brutal, ¿verdad? Ya yo hablo como boricua ya. Pone un ejemplo brutal. Y es la de un joven que sale de fiesta todos los sábados. Yo sé que tú conoces esa ilustración. Quiero hacer una aclaración para que nos escucha. Nico es Nicolás Tranchini, él es el autor del libro Cambios Profundos, en el cual parte de la conversación que estamos teniendo, algunas de las cosas tomamos algunos ejemplos como el que va a traer ahora el pastor Gilberto, y en el cual también el pastor Gilberto es parte de ese equipo de Cambios Profundos. Adelante, Gilberto. La Sí, sí, ilustración. es muy válida esa aclaración, Luis, por supuesto. Mira, está hablando de ese joven que nos estamos imaginando, ¿verdad? Un joven que es un fiestero, todos los sábados sale de fiesta y su objetivo cada noche es conquistar una nueva chica. ¿Ok? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Bueno, lo hace porque quiere ser el más popular entre su grupo de amigos, ¿verdad? Y esa es la forma en que él piensa que logrará esto. Entonces, el tipo lo que quiere es tener, como decimos a lo buen cubano y a buen boricua, un arsenal de conquistas y poder jactarse de lo bien que lo ha hecho. Entonces, imagínate que este joven conoce a Cristo y se convierte. ¿Okay? Poco a poco su vida va experimentando cambios significativos, deja la vida promiscua, comienza a asistir a una iglesia, se involucra en distintos ministerios y comienza a servir. Y después de algunos años llega a ser un consagrado y un exitoso misionero. Una gran cantidad de personas se convierten por medio suyo. Conferencias, campañas evangelísticas, en fin, tiene una media iglesia el muchacho. ¿Okay? Y nadie pone en duda de que ha cambiado. Ha cambiado, ¿no? Pero Bueno, ha cambiado por lo menos las cosas que está haciendo. realmente ha cambiado. O sea, ¿cuál es la única forma de saber si realmente ha cambiado? Porque uno ve lo de afuera. Por eso es que Nico usa el iceberg, ¿verdad? Como la mejor ilustración. Lo que vemos es el comportamiento, la conducta, lo que la gente hace. Entonces, si nos ponemos a pensar que este muchacho, antes de ser cristiano, el objetivo era conquistar chicas, porque deseaba ser popular entre sus amigos. Luego de conocer a Cristo, el objetivo de este joven se convirtió en hablarle a todo el mundo de Jesús, porque quería llegar a ser un pastor popular y exitoso. Antes conquistaba chicas, ahora conquista almas, ha cambiado el comportamiento, pero no ha cambiado los deseos y sus motivaciones. Sigue con las mismas motivaciones. Está pensando en él, en su gloria, en su popularidad, enfocándose en él, ¿no? Entonces, mira, si queremos un cambio verdadero y profundo, como tú preguntaste, necesitamos examinar nuestras motivaciones. ¿Por qué preparo un mensaje para predicar el domingo? ¿Por qué estudio la Biblia? ¿Por qué oro? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Estoy esperando algo a cambio? ¿Lo hago para que me vaya bien? ¿Estoy cumpliendo con alguien? ¿Qué estoy buscando? ¿No? Resumiendo, examinar nuestras motivaciones, nuestros deseos más profundos, nos va a ayudar a darnos cuenta de que a veces, Luis, lo que parece bueno en muchas ocasiones no es tal. ¿Cómo entonces podríamos diferenciar entre un cambio superficial
y un cambio profundo obrado por el Espíritu Santo, y saber que lo que ocurrió en mi vida fue una transformación real y estoy haciéndolo con motivaciones correctas. Y esta parte es importante porque una de las ilustraciones y de los ejemplos que también podemos ver es la vida de los discípulos. Los discípulos dejaron todo por seguir a Jesús, y cuando estaban en una etapa de ministerio, tal vez ya unos años ya avanzados en el tiempo que Jesús estuvo con ellos, la motivación de ellos era quién iba a ser el más grande entre ellos. Y habían dejado todo por seguir a Jesús. Habían dejado su familia, habían dejado sus trabajos. Estaban genuinamente entregados, que cualquiera, incluso muchas veces utilizamos a los discípulos como un ejemplo de una entrega radical al servir a Cristo. Y la entrega radical yo creo que es necesaria porque Cristo la mencionó, pero aún tú puedes entregar cosas radicalmente como los discípulos y llegar a una etapa ministerial donde todavía los discípulos estaban peleando entre ellos de quién era el más grande. Las motivaciones de los discípulos estaban incorrectas también. Totalmente, totalmente, Luis, totalmente. Porque si arrancamos por la mentalidad que tenían ellos del mesianismo de Jesús, ¿verdad? Ellos, por supuesto, ya estaban calculando de qué tipo de posición iban a tener en el nuevo reino, ¿no? Entonces, estaban discutiendo esas posiciones. Entonces, el seguir a Cristo, al final, el deseo que tenían era, ¿qué voy a hacer una vez que ya Cristo sea el rey davídico, ¿no? ¿Qué posición voy a tener? Ministro de turismo, ministro de tal cosa, y ese era su deseo en el fondo, ¿no? Había un súper deseo detrás de esa entrega, ¿no? Mira, Luis, el libro de Nicolás Trachini, Cambios Profundos, el libro que estamos citando, se divide en tres partes. Cuando me estás preguntando de la diferencia entre cambios superficiales y cambios profundos, imagínate, se divide en tres partes y las dos primeras partes, la primera parte la dedica a cambios superficiales y es un libro extenso de muchas páginas. La segunda parte la dedica al cambio profundo. Así que hay tanta información ahí para poder hacer la diferencia, ¿no? Pero si logramos definir cada uno, qué es el cambio superficial, qué es el cambio profundo, quizás logramos marcar la diferencia entre ambos, ¿no? Entonces, vamos a ver, Nico dice que el cambio superficial, y aquí voy a fallar mucho de manera literal, ¿ok? Estoy trayendo a mi mente las definiciones. Dice Nico que es cuando cambia mi comportamiento, o sea, lo externo, sin que cambie los deseos más profundos de mi corazón. Así de simple. Cámbialo de afuera, pero sigo teniendo los mismos deseos y las mismas motivaciones, ¿no? O sea, cuando pensamos en cambiar, lo primero que viene a la mente es dejar de hacer algo malo y comenzar a hacer algo bueno. O sea, se trata de hacer, pero no de amar. Ahí está tal vez la diferencia. Y desde la introducción, Nico habla de respuestas muy comunes cuando se pregunta qué sería para la gente cambiar. O sea, hay gente que te dice, para mí cambiar sería no discutir más con mi esposa o con mi esposo, porque nos herimos mucho cada vez que tenemos una diferencia. Hay gente que te dice, para mí cambiar es dejar de gritar, de tirar cosas, de tirar golpes, no sé, dejar de enfadarme, ¿no? Otros dirían, para mí cambiar es dejar de ver pornografía en internet, y por ahí hay un montón de cosas que todo apunta a dejar de hacer algo malo y empezar a hacer algo bueno. Pero, como dije ahorita, este tipo de cambios usted lo puede lograr por sí solo. O sea, una persona no cristiana que no tiene el Espíritu Santo puede hacerlo. Esos son cambios superficiales, ¿verdad? No sé, vamos a pensar de que alguien diga, pues para mí cambiar es comenzar a predicar en las calles. Bueno, pues los mormones lo hacen. Tú sabes bien de eso porque estuviste en Utah, ¿verdad? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cambios profundos, vamos, hay que estar claro que solo Dios puede hacer esos cambios. Porque los cambios profundos, Luis, son a nivel del corazón. Tienen que ver con las motivaciones, con los afectos, con los deseos más profundos. Y si nosotros nos metemos a trabajar en nuestro corazón, es como pedirle a una enfermera
que te haga una cirugía a corazón abierto. Ese tipo de cirugía solo la puede hacer un cardiocirujano. Él es el especialista. Él es el que sabe qué hacer. Dios es el único especialista en cambiar corazones. Así que nos preguntamos, mira, ¿puede un ciego darse a sí mismo la vista? ¿Puede un hombre muerto darse vida? Porque así es como nos describe la Biblia, ¿verdad? Ciegos y muertos espiritualmente. Sin embargo, la Biblia también dice que Dios tiene poder para cambiar a las personas, porque Dios es el único que puede dar vista a los ciegos. Dios es el único que puede resucitar a los muertos. Y Dios puede, Él tiene el poder, quiere hacerlo, para cambiarnos de una manera profunda y duradera, ¿no? Dios hace los cambios que nosotros no podemos hacer. Nosotros hacemos cambios superficiales y Dios hace cambios profundos. Traigo a mi mente dos textos atribuidos a Jesús. Jesús dijo que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Es un texto clave. Porque lo que está diciendo es que tu corazón va detrás de lo que considera valioso y atractivo. Y no tienes que obligarlo. Él va automáticamente, lo que tú aprecias y te da placer, para allá va tu corazón. A eso le dedicas tiempo, adoración y lo que sea. Pero hay que tener en cuenta que Jesús también dijo que del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, fornicaciones, robos, calumnia, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Eso significa, empatando ambas cosas, que tu corazón, por ser tu pecador de nacimiento, traer esa maldición, entonces valora el pecado, va detrás de él, encuentra placer en el pecado. Entonces, un cambio profundo es cuando Jesús llega a ser más valioso que tu pecado, llega a ser tu tesoro. Él es tu Señor, tu dueño. Ya no vives tú, ahora vive Él en ti, como dijo Pablo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Tus motivaciones y afectos han sido modificadas. Tú deseas lo que Cristo desea, tú amas lo que Cristo ama, porque Cristo está siendo formado en ti y está viviendo en ti. Tú sabes lo que significa permanecer en Él de Juan 15, ¿no? Por eso te decía de lo de la ilustración, ¿no? Del iceberg. No es tanto lo que hago, sino por qué lo hago. Ahí es donde Dios trabaja. Dios trabaja abajo, en las motivaciones, porque Dios ve el corazón, como le dijo a Samuel. Pero hay mucho, Luis. Podemos decir, sobre lo que tú estás trayendo, que hay una manera de poder evaluar las motivaciones del corazón desde una perspectiva a la luz del nuevo nacimiento. Una persona probablemente que pueda hacer estas cosas, que son las personas que habla Mateo 7. Ellos hicieron muchas cosas para Dios en el nombre de Jesús. Hicieron todo esto que pareciera que lo estaban haciendo correctamente con unas motivaciones incorrectas, pero al final las palabras que Jesús le dice es: yo nunca los conocí. Es decir, eran personas que no habían nacido de nuevo, no habían sido conocidas por Dios. No había habido una regeneración, no había habido una transformación. Ahora, yo no quiero pensar, no creo que tampoco sea la idea de que estas personas, estas batallas y las motivaciones del corazón, estamos hablando solamente de personas no regeneradas que eran falsos. Esto sí lo es, y es una forma de nosotros evaluar las motivaciones del corazón, porque puede ver personas haciendo cosas en el nombre de Jesús, cosas correctas, incluso aún enviadas por Jesús, como mencionaste ahora, oración, ayuno, ofrendas, pero no eran creyentes, es decir, no son creyentes, el fruto lo puede ver. Yeah. Pero también podemos ver que estas batallas, pastores, nosotros cada uno tenemos que evaluar nuestros corazones, porque batallamos continuamente con evaluar si lo que yo estoy haciendo realmente tiene una motivación correcta o no. Y estamos hablando de personas nacidas de nuevo, que yo leí hace 2 días, estuve leyendo esto los pasados días, un libro muy bueno que lo recomiendo y creo que no está en español. Es un excelente libro que se llama Bully Pulpit y es acerca del abuso espiritual, pastores que abusan espiritualmente, líderes que abusan espiritualmente. Y él hace una comparación muy interesante entre la diferencia de dones versus frutos.
Dice, a veces podemos confiar en el talento y la habilidad de hacer las cosas y la gente incluso ver este carácter abusivo dentro del liderazgo y no decir nada porque ven esas habilidades especiales y esos dones especiales, pero carece del fruto del Espíritu. Dice, son personas, son pastores, son líderes que aunque tienen estos dones y tienen estas habilidades y talentos, carecen del fruto del Espíritu. Entonces hay una gran diferencia entre operar en el don versus el fruto del Espíritu Santo. Dones del Espíritu no es sinónimo, o un don del Espíritu no es sinónimo a que una persona viva, evidentemente se ve reflejo del fruto del Espíritu Santo en su vida, que yo creo que de esa manera también como pastores debemos evaluar esas motivaciones del corazón y no descansar en la habilidad del don que nos puede engañar y al final cuando seamos juzgados, dice la Escritura que se ha pasado por fuego nuestra obra, dice que lo que sea es heno, madera, hojarasca, y no haya un fruto de Dios en eso que se dio, aún gente, como te digo, nosotros cuidarnos de esa tentación, ¿no? De confiar en la habilidad y en el don y no en cómo yo estoy viendo el fruto de Dios en mí. Totalmente. Vamos a estar dando vuelta en el mismo punto, ¿verdad? Es excelente cómo hiciste la conexión con varios textos, porque puedes tener buenas intenciones, pero malas motivaciones, ¿no? Mm. Y volviendo, ¿verdad? A Mateo 7 es un gran texto y como te dije, es un texto que a mí personalmente me da mucho miedo, ¿no? Porque la pregunta es, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Ok? Eso me va a ayudar mucho a conocer las motivaciones. Y por supuesto es también obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Mira, el hecho de que hagas cosas en nombre de alguien no significa que conozcas a esa persona, ¿ok? ¿Ok? Eso tiene que quedar claro. El hecho que tú hables de Jesús, que tú conozcas acerca de Jesús, no significa que conozcas a Jesús y tampoco significa que Jesús te conozca. Un buen ejemplo sería, aquí todos conocemos a Donald Trump, pero Donald Trump nos conoce a nosotros. Ujú. Donald Trump sabe de tu existencia, Luis. Has almorzado con Donald Trump. Yo sé que tú has comido con gente importante. No sé si has tenido esa oportunidad de cenar con Donald Trump, pero él no sabe que tú y yo existimos, ¿no? Entonces, hay que tener eso bien claro, ¿verdad? Porque este, cuando Jesús dice que no los conoce, significa de que no ha tenido una relación con esa persona, ¿ok? Porque la relación con Jesús implica sometimiento, implica que tú niegues tu yo, que ya no hagas tu voluntad, sino que vives para la voluntad de Él. Y por eso es que las motivaciones ahora van a ser diferentes, ¿no? Y te digo, Jesús dice, ustedes no hicieron la voluntad de mi Padre, hicieron su propia voluntad. Estaban buscando algo suyo porque se amaban a sí mismos, ¿no? Tremendo, Luis, tremendo. ¿Cómo podemos, si alguien que nos está escuchando y quizá diga, espérate, ahora yo tengo más dudas que respuestas en cuanto a esta conversación, cómo yo puedo hacer la diferencia entre saber que estoy haciendo obras espirituales y soy una persona espiritual? Porque yo puedo hacer obras espirituales y no ser una persona espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre hacer obras espirituales y ser alguien espiritual? Sí, bueno, estamos haciendo llover sobre mojado, porque ahorita estamos hablando acerca de eso mismo, ¿no? Que tú puedes hacer cosas con la motivación de amor propio, de buscar gloria, de buscar aprobación, de tal vez buscar identidad en lo que, no sé, mira, los pastores tenemos que cuidarnos mucho, porque puede ser que estemos predicando, preparando sermones, pensando en la reacción de algunas personas. ¿Ya? Ahí va a estar fulano, va a estar mengano y quiero dar una buena impresión en mi predicación y quiero que la gente me admire, me respete, me considere, no sé, hacer un montón de cosas que están bien, predicar, prepararte correctamente y usar bien el texto, pero ¿qué es lo que estás esperando? ¿No? Entonces lo que te hace espiritual es simplemente dejarte usar por el Señor y pues hacerlo para su gloria, ¿no? Porque cuando, a ver,
Tengo un montón de cosas en la mente, a veces me cuesta trabajo y soy torpe para sacarlas, ¿no? Pero ah, cuando pensamos en el ministerio, puede ser que uno cometa el error, oye, y te lo digo por experiencia propia, ¿eh? No estoy pensando en un Un concierto, pastor que conoce. estoy pensando en mí, ¿ok? Puede que usemos el ministerio como si fuera nuestro Salvador. Sustituimos a Cristo por el ministerio, ¿ok? Hacemos del ministerio un ídolo. Hoy desde que Calvino fue claro, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y Nuestra identidad. totalmente, totalmente. Y caemos en el legalismo. El pastor está más fácil de caer en el legalismo, de hacer cosas para alcanzar el favor de Dios, que, que hacer cosas porque ya tenemos el favor de Dios, ¿no? Mira, Spurgeon, el gran Spurgeon, él le dijo a sus estudiantes que le dijo algo así como, no prediques el evangelio para salvar tu alma. Eh, eh. Uno puede decir, pero qué locura, ¿no? Y yo que he estudiado un poquito sobre el catolicismo, esa es la mentalidad de un cura, por ejemplo. Ya por ser un cura me libré del purgatorio. Estamos. Entonces, uno se pregunta, ¿qué clase de idiota intentaría salvar su alma predicando el evangelio? Sí, sí, sí. Si lo piensas bien, es así. Si la iglesia va bien, la iglesia crece y le caes bien a la congregación, te sientes muy bien. O sea, lo estoy haciendo bien. Dios debe estar contento conmigo. Seguro que si el diablo lo vuelve a visitar, Dios le diría, ¿no te has fijado en mi siervo Luis? No, hay un pastor como él, ¿no? Yeah. Pero piensa en lo contrario, Luis, si la iglesia no va bien y no le caes bien a la gente, hay problemas con la congregación, te sientes increíblemente mal. Y eso es porque estás trabajando de afuera hacia adentro, ¿no? Si todo va bien, Dios me amará más y me amaré más a mí mismo. Oh, man. Creo que también fue Spurgeon quien dijo que sin saberlo, como te decía al principio, la manera como los pastores hacemos la obra de Dios muchas veces destruye la obra de Dios en nosotros. Y te repito, yo solía ser un ejemplo de eso. Y vamos, todavía tengo que cuidarme de eso, todavía lucho con eso. Claro. Yo dedicaba más tiempo a la obra de Dios que al Dios de la obra, como tú decías también al principio. Yo soy una persona desesperada, Luis, y quiero que las cosas se den rápido. Y quiero ver muchas iglesias plantadas en el oeste de Puerto Rico ya en un año, comenzar por todos lados, ¿verdad? Y haré todo lo que pueda. Pero el fruto y el crecimiento no depende de mí. Por muy capaz, por muy esforzado, por muy creativo que yo me crea, esto se trata de Dios, de su soberanía, de su agenda, de su tiempo. Entonces, tú puedes caer en el error de creer que lo estás haciendo bien, que todo se trata de hacerlo bien, de predicar bien, de orar bien, de preparar los sermones pensando en que la gente reciba una buena palabra. Y así estás, ¿no? Trabajando de esa manera. Pero Dios no está buscando buenas predicaciones. Dios está formando al príncipe de los pastores en nosotros. Yeah. Entonces, a veces nos hace pasar precisamente por desiertos y circunstancias adversas para librarnos de nosotros mismos, que hemos creado y hemos hecho de las cosas que hacemos nuestro Salvador sustituto. Totalmente, totalmente. Y mira, me viene a la mente ahora otra manera es pensando en dónde está nuestro deleite. Luis, no te deleitas en Cristo, sino en los beneficios del ministerio. No sé, viajar, como decía ahorita, ser respetado y admirado por muchos, que te digan pastor, Doctor, doctor, todas esas, apóstol. ese apóstol, profeta, patriarca. A mí cuando la gente me dice, hey, doctor, yo no soy doctor. Si quiere, me puede decir enfermero, que por ahí me voy a sentir mucho mejor, ¿no? Pero te deleita más en eso que en Cristo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las motivaciones? O sea, a veces el principal problema de la obra son los obreros, Luis, somos nosotros mismos. Porque
la vida del predicador tiene que hablar más alto que sus propios sermones. O sea, no, se hace más énfasis en la elocuencia en vez de la piedad, en la retórica, en el estilo, en la corbata, en el traje, que en la misma santidad, ¿no? Y no vivimos lo que predicamos desde el púlpito. Yep. Condenamos un montón de cosas del púlpito y nosotros la practicamos en secreto. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, hay que cuidarse ahí. Excelente. Gilberto, para terminar, algunas herramientas prácticas para cuidarnos continuamente, monitorear nuestros corazones. ¿Qué cosas puede ayudarnos a hacer continuamente evaluados por el Señor en estas áreas de las motivaciones del corazón al ministerio pastoral? Sí, excelente, excelente, Luis. Mira, creo que lo primero que tenemos que tener claro, o digamos de otra manera, de reconocer que servimos a un Salvador insatisfecho. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que desde que fuimos justificados por la justicia perfecta de Cristo hasta que lleguemos a casa, todo ese tiempo es de cambio, lo que llamamos santificación progresiva, ¿verdad? Y Pablo fue muy puntual a los filipenses. El que comenzó la obra en ustedes es el mismo que la irá perfeccionando, ¿no? Haciéndonos cada vez más parecidos a Cristo. Ahora, ¿cómo sucede eso? La parte práctica. Bueno, el mejor resumen se encuentra en Gálatas 5, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, etc. Y es llamado precisamente el fruto del Espíritu porque en primer lugar es el tipo de cambio, el carácter que solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Que yo no tengo, ni tú tampoco tienes la habilidad o capacidad de producir por nosotros mismos ese fruto. Y en segundo lugar, porque ese fruto define a Cristo, así es Cristo. En realidad el fruto es Cristo, Cristo en mí. Ahora amo con el amor de Cristo, ahora tengo la paz de Cristo, la bondad de Cristo, el gozo de Cristo. Esa es su naturaleza en mí, ¿no? Entonces, una manera práctica es reconocer que necesitamos esa obra, ¿ok? Tenemos puntos ciegos, aun cuando seamos pastores y llevamos tiempo caminando con el Señor y hemos alcanzado algún nivel de madurez. Entonces, debido a que aún tenemos la naturaleza pecaminosa, tenemos ceguera espiritual, o sea, no logro verme a mí mismo con precisión. Una vez le escuché a Paul Tripp que le pide 3 cosas a Dios cada mañana. Primero, dice: Dios, necesito tu ayuda desesperadamente. Lo segundo, te pido que envíes a tus ayudantes en mi camino, que puede ser un texto de la palabra, la letra de una canción centrada en el Evangelio o el ánimo de un hermano en la fe. Y la tercera cosa, dame la humildad para aceptar la ayuda cuando llegue. Y de esa forma exponernos, ¿verdad?, a los recursos, a las herramientas que Dios usa para el cambio. Excelente. Yo creo que una forma también de poder cuidar nuestros corazones es escuchando a nuestras esposas, escuchando a otros pastores que puedan evaluarnos y rendir cuentas unos a los otros, ¿no? De que cuando nos traigan una observación, recibirla. No solamente que escuché de alguien decir que cada vez que le traen una crítica de algo en su vida, lo primero que nosotros normalmente hacemos es defendernos de eso que están diciendo de nosotros. Y él dice, una de las cosas que he comenzado a practicar es orar por eso que me trajo, aunque yo entienda que no es cierto. Porque detrás de cualquier crítica nosotros podemos ir delante de Dios y preguntarle: Señor, ¿qué de esto que me están trayendo es verdad? Y que de estas áreas que me estás diciendo yo no las estoy viendo, y al final Dios nos pueda mostrar si es cierto o no es cierto, pero no ir a una defensa rápida, decir que esto no es una realidad en mi vida, porque probablemente yo no lo estoy viendo, y como vimos en el inicio, tenemos un corazón engañoso y todavía ese corazón y estas áreas en las cuales no serán redimidas hasta que el Señor nos dé cuerpo glorificado, y
nos engaña a veces de que estamos bien. Escuchar a esas otras personas, tener gente a nuestro alrededor que nos mantenga en humildad, ¿no? Y cuidarnos. Leía esta mañana Filipenses capítulo 2, el versículo 5 en adelante, donde dice: siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y a veces nosotros nos aferramos a menos que ser Dios. Nos aferramos al ministerio, nos aferramos a una máscara, nos aferramos a algo, porque no queremos mostrar nuestra debilidad. Y Jesucristo dice que no estimó ser igual a Dios como algo en que se pueda aferrar, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Yo creo que es uno de los versículos que debemos continuamente meditar y apuntar hacia ahí. Nosotros queremos mantener esa actitud de servidor, ¿no? Y ese nombre de ser sirvientes, que hoy se ha perdido, ¿no? Al final, todo lo que hacemos es sirvientes de aquel que nos envió a hacerlo, y mantenerlo en esa actitud de ser evaluado, de despojarme a mí mismo, de no aferrarme a algo, nos pueden ayudar también a mantener nuestra mirada enfocada en la gloria de Cristo y no la nuestra, que peleamos continuamente con eso. Totalmente, Luis. Eso tiene que estar muy presente, ¿verdad? Y mira, déjame decir una última cosa, Luis. Porque a esto apunta el libro de Nico de Cambios Profundos. Tenemos que asombrarnos de la persona y la obra de Cristo. Eso es lo que produce acciones piadosas legítimas, ¿ok? Mira, uno de mis textos favoritos, que solía tenerlo en mi oficina en Dallas, aún no tengo oficina acá, es el de Gálatas 6:14, que dice: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo es muy claro. O sea, el Evangelio, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, solo su obra y su persona tienen el poder para hacer lo que nadie puede hacer por sí solo. Dejar de servir, dejar de desear vivir para uno y solo vivir para el Señor, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que nos mantiene en el camino del cambio, o sea, viendo la profundidad de nuestra maldad y la inexplicable grandeza del amor de Cristo, ¿no? No recuerdo qué puritano fue el que dijo, creo que fue John Newton, que si algún día pierdo la cabeza, solo quiero recordar cosas, que soy un gran pecador y que tengo un gran Salvador. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Aún necesitamos un Salvador. Entonces, se trata de contemplar, de estar asombrado todo el tiempo de quién es Cristo, lo que hizo por nosotros. Ese es el Evangelio. Porque hay otro texto, ¿verdad? Pablo a los Corintios le dice que miremos a cara descubierta. Ahora no recuerdo, no lo puedo decir literalmente, pero que miremos a cara descubierta como un espejo a la gloria del Señor. Porque somos transformados en esa misma imagen de gloria en gloria, ¿no? Así que se trata de contemplar, de ver a Cristo, quién es Él, qué ha hecho por mí. Y créeme que estamos en el camino a los cambios profundos. Amén. Gilberto, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido una excelente conversación. Esperamos que en una próxima ocasión, pronta, podamos reunirnos y tener un conversatorio también junto con Nicolás, hablando más de esto y viendo la oportunidad de que pueda estar acá en Puerto Rico y poder hacer en un futuro cercano unas conferencias para hablar acerca de este tema tan importante en el ministerio pastoral. Así que una vez más, muchísimas gracias y esperamos seguir conversando sobre este tema. Gracias a ti, Luis. A todos los que nos escuchan y nos siguen en 100 por 35, gracias por sintonizarnos y esperamos vernos en una próxima ocasión en su programa 100 por 35. Dios los bendiga. Bendiciones.